La frase suena como titular de tabloide, pero esta vez no es exageración. Es la frase con la que comenzó el pánico, la que repitieron los noticieros del mundo, y la que aún resuena en los búnkeres diplomáticos. El 11 de julio de 2025, a las 2:42 de la madrugada, el tiempo se partió en dos para Irán. En solo 6 minutos, 222 ojivas guiadas por sistemas de navegación satelital impactaron sobre el suelo persa. Cada una dirigida con la precisión de un cirujano. Cada una cargada con la intención de desmantelar no solo estructuras militares, sino la moral de toda una nación. Todo comenzó sin advertencia. No hubo comunicados. No hubo amenazas abiertas. Solo un cruce diplomático semanas antes, cuando un ministro israelí acusó públicamente a Irán de alojar bases operativas de Hezbollah cerca de Isfahán. Desde entonces, el silencio. Un silencio frío, como el que precede a los terremotos. Luego, llegó la noche. Y la noche trajo consigo el rugido metálico de los F-35 y Adir israelíes. Volaron desde 3 direcciones distintas: el mar Mediterráneo, el desierto del Sinaí y el Golfo Pérsico. Apoyados por satélites espía, drones centinela y sistemas de guerra electrónica que inutilizaron, durante al menos 45 minutos, la defensa aérea iraní. El primer blanco fue una base de comunicaciones subterránea al norte de De allí se controlaban las unidades de misiles tierra-aire desplegadas en la región central. Minutos después, cayeron los depósitos logísticos de la Guardia Revolucionaria en Kermanshah y Yaz. Luego, las fábricas de ensamblaje de drones de largo alcance. Una tras otra, las estructuras más delicadas del aparato defensivo iraní fueron pulverizadas antes siquiera de entender que estaban bajo ataque. La Fuerza Aérea iraní tardó 11 minutos en activar sus escuadrones. Pero para entonces, casi todos sus centros de mando habían desaparecido del mapa. Lo que ocurrió después fue aún más desconcertante. A diferencia de otros bombardeos quirúrgicos, donde se prioriza el factor sorpresa para retirar rápidamente las tropas, esta vez Israel mantuvo el asedio. Durante más de una hora, cada 5 minutos, nuevos proyectiles caían. Y con cada ola de fuego, la lista de blancos iba subiendo de nivel. En Teherán, los ciudadanos vieron desde sus ventanas como una columna de fuego se elevaba desde el complejo militar de Labizan, al este de la capital. En Mashhad, la sede de uno de los centros de comando regionales fue reducida a polvo. Y en Shiraz, un convoy de vehículos blindados que se dirigía a reforzar la defensa fue interceptado por drones kamikaze que descendieron como aves de caza en la autopista. Israel, por su parte, no tardó en asumir la autoría. En una transmisión en vivo desde el centro de prensa de Jerusalén, el portavoz militar explicó que se trataba de una operación de neutralización de amenazas estratégicas, y que se contaba con pruebas de que Irán planeaba transferir tecnología de largo alcance a milicias enemigas en la región. No se presentó evidencia. No se aceptaron preguntas. Solo se mostró una animación en 3D con puntos rojos marcando los impactos. 49 blancos primarios. 76 secundarios. El resto, colaterales inevitables. En el terreno, las consecuencias fueron inmediatas. Las estaciones eléctricas en 4 ciudades quedaron fuera de servicio. Los hospitales operaron con generadores de emergencia. El servicio de Internet fue bloqueado por decisión estatal. Las emisoras radiales repitieron un solo mensaje: Irán resistirá. Pero ni siquiera los presentadores sabían que estaban leyendo. Las líneas telefónicas militares seguían caídas. El centro de control satelital se encontraba inoperante. Y lo que más inquietaba al alto mando, no se sabía cuántos oficiales habían sobrevivido. Fuentes cercanas a los cuerpos de emergencia hablaron de al menos 800 muertos en las primeras 24 horas. Y más de 2000 heridos. La cifra, sin embargo, parecía conservadora. Algunas regiones seguían incomunicadas. Y entre los escombros, la maquinaria pesada avanzaba con lentitud. El cráter dejado en las afueras de Bandar Abbas superaba los 30 metros de diámetro. Se cree que allí funcionaba una estación oculta de almacenamiento de misiles de combustible sólido. Otro blanco, completamente aniquilado. Mientras tanto, en las redes sociales, el mundo debatía. Algunos justificaban el ataque como una acción legítima de autodefensa. Otros lo consideraban un acto de guerra en toda regla. Las calles de Nueva York, Berlín y París vieron manifestaciones a favor y en contra. En Londres, grupos pro-palestinos quemaron banderas israelíes frente a la embajada. En Roma, comunidades judías se reunieron para cantar plegarias por los soldados israelíes. En Estambul, la policía dispersó una protesta con gases lacrimógenos.
El mundo estaba mirando. Y cada quien veía lo que su ideología le permitía ver. La respuesta de Irán fue tan inmediata como desesperada. Activaron su red de misiles Fateh y Saab, apuntando a regiones del norte de Israel. Lanzaron una docena de proyectiles. 8 fueron interceptados por la cúpula de hierro. 4 cayeron en zonas no habitadas. Uno, sin embargo, impactó cerca de un kibutz en la Galilea Occidental, dejando 4 heridos y daños en viviendas. La represalia fue rápida, pero insuficiente. La estructura de mando iraní aún no estaba en condiciones de coordinar una contraofensiva de gran escala. Esa misma noche, una nueva oleada de drones israelíes cruzó el espacio aéreo iraquí con rumbo a las regiones kurdas de Irán. El mensaje era claro: no hay zona segura. Y así, en menos de 24 horas, el equilibrio militar de Medio Oriente dio un vuelco. Arabia Saudita permanecía en silencio. Egipto convocó a su Consejo de Seguridad. Rusia pidió moderación. China, pragmática como siempre, propuso una mesa de diálogo que nadie tomó en serio. Y Estados Unidos simplemente no dijo nada. Lo cual, viniendo de Washington, dice mucho. Días después del ataque, los cielos sobre Teherán seguían vigilados por satélites. No se escuchaban más explosiones, pero la guerra seguía activa, solo que invisible. Lo que comenzó como un despliegue militar, ahora mutaba en un combate por la percepción. La inteligencia occidental filtró un informe según el cual la infraestructura nuclear iraní sufrió daños más severos de lo admitido públicamente. En especial, se habría destruido un conjunto de centrifugadoras avanzadas en la instalación de Natanz, lo que retrasaría el programa nuclear por al menos 2 años. Este dato no fue confirmado ni negado por Irán, pero sí provocó una ola de histeria interna que derivó en la dimisión de varios funcionarios de la agencia atómica. Y como efecto dominó, aumentó la tensión dentro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, donde los más duros pedían una escalada inmediata, mientras los moderados intentaban evitar un suicidio estratégico. En paralelo, comenzó una ofensiva diplomática liderada por países no alineados. India, Brasil y Sudáfrica propusieron una mediación multilateral que reconociera los agravios de ambas partes y buscara un alto al fuego real, no solo una pausa técnica. Pero ni Teherán ni Jerusalén parecían dispuestos a sentarse en esa mesa. El primero porque lo veía como una humillación. El segundo, porque no sentía urgencia. La sensación en Israel era de victoria operativa. Se había logrado paralizar al enemigo sin bajas propias. Era difícil renunciar a esa sensación de superioridad. Pero los estrategas más veteranos lo sabían. Toda victoria anticipada puede incubar una tragedia futura. Cientos de arrestos. Cortes masivos de Internet. Represión directa en universidades. Pero la semilla ya estaba sembrada. Porque esta vez, la indignación no venía de afuera. Era de adentro. De quienes habían visto morir a sus compañeros sin que nadie respondiera. De quienes sabían que estaban luchando con armas oxidadas y órdenes sin sentido. De quienes entendían que el país se desangraba en nombre de una causa vacía. Y esa rabia, la del combatiente traicionado, es una llama difícil de apagar. Israel, por su parte, observaba. No intervino más. No envió nuevos misiles. Solo dejó que el eco del ataque hiciera su trabajo. A veces, el silencio es la forma más eficaz de presión. Mientras tanto, los mercados internacionales tambaleaban. El precio del petróleo se disparó un 18%. El gas natural, un 11%. Las aseguradoras marítimas suspendieron garantías para rutas cercanas al estrecho de Hormuz. Y en los puertos del Mediterráneo Oriental, decenas de contenedores quedaron varados por temor a represalias. Las consecuencias económicas comenzaban a sentirse en rincones del mundo que no tenían nada que ver con Medio Oriente. Las grandes potencias, incapaces de actuar directamente, comenzaron a redibujar sus alianzas. Rusia reforzó su presencia en Siria. Estados Unidos desplegó más activos navales en la región. China aceleró sus acuerdos energéticos con países del Golfo, para evitar quedar atrapada en un cuello de botella geopolítico. Y Europa. Europa simplemente observaba, intentando no hundirse con el próximo temblor. Porque todos sabían que esto no era un conflicto local. Era una fractura estratégica que alteraba equilibrios globales. Y lo peor, nadie tenía el control real. En este nuevo tablero, lo más peligroso ya no eran los misiles ni los tanques. Era la incertidumbre. El no saber si mañana amanecerá con una nueva salva de fuego, o con una filtración que hunda reputaciones. El no saber si un solo error de cálculo provocará una coalición involuntaria de actores desesperados.
El no saber si esta guerra sin nombre se convertirá en una guerra sin final. Y mientras los gobiernos jugaban al ajedrez, la gente vivía con miedo. En Irán, madres que no enviaban a sus hijos a la escuela. En Israel, familias que dormían con una mochila de emergencia junto a la cama. En Beirut, en Amán, en Damasco, en Bagdad, todos conteniendo la respiración. Porque cuando la pólvora está en el aire, basta una chispa. Este fue el golpe. No solo el estruendo de los misiles, sino la fractura en la confianza, en la estabilidad, en la idea de que alguna vez hubo una línea que nadie cruzaría. Esa línea ya no existe. Y ahora el mundo entra a una era donde la guerra no comienza con una declaración, sino con una notificación en el celular.